Permítanme contarles algo. No sé si fue la noche en que casi pierdo a mi mejor amigo, o la noche en que me perdí un poco a mí mismo, o quizás ambas cosas. Es complicado, ya saben cómo es la vida. Pero empecemos por donde todo se puso realmente tenso. Ana abrió la puerta. Estábamos en la casa de Carlos, en Gijón, y yo lo llevaba medio a rastras, con su brazo sobre mi hombro. Él, mi amigo Carlos, estaba casi desplomado, pero todavía de pie, mirando al suelo como si fuera lo más interesante del universo. Yo había llamado al timbre porque tenía las manos ocupadas, y la puerta se abrió con un crujido suave. Y ahí estaba Ana. Y lo que vi en su cara no era lo que me esperaba, para nada. No era rabia, ni vergüenza, ni siquiera sorpresa. Era algo más tranquilo, más profundo y mucho más difícil de definir. Como si llevara algo a cuestas ella sola durante mucho, mucho tiempo y de repente, sin esperarlo, alguien apareciera justo en el momento adecuado. Tenía el pelo rubio suelto, los hombros caídos. Seguía vestida, lo que me dijo que no había dormido. Y eso, a su vez, me dijo que había estado esperando, no a mí, claro, sino a cualquier señal de que la noche terminaría sin que pasara algo realmente terrible. Sus ojos, esos ojos cansados, se fijaron primero en Carlos, como quien revisa lo que más teme perder. Después se encontraron con los míos. Gracias por venir, dijo. Esas fueron sus primeras palabras. No un ¿qué ha pasado? Ni un ¿está bien? Ni un ¿qué tan grave es? Solo un simple, pero enorme, gracias por venir. Como si ya lo entendiera todo, como si el resto de la historia ya estuviera escrito en el aire. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto? Varios minutos antes, o tal vez horas, no recuerdo bien, solo sé que esa noche me encontró ya metido en la cama, las luces apagadas, en mi piso de Gijón. Era un jueves, no un viernes ni un sábado de esos en los que uno busca problemas. Un jueves normal y corriente. El móvil vibró en la mesita de noche. Lo cogí, entrecerré los ojos para leer la pantalla y vi tres palabras de Carlos que me encogieron el estómago. Ven a buscarme. Eso era todo. Ni ubicación, ni explicación. Solo esas tres palabras de un hombre que, en 12 años de amistad, jamás me había pedido ayuda sin disculparse antes. Lo llamé de inmediato. Descolgó al cuarto tono. El sonido de su voz, rota, me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que pronunciara una sola palabra. Estaba en la taberna del puerto, en la calle Corrida. No podía conducir, no sonaba como él. Me puse lo primero que pillé, cogí las llaves y salí por la puerta en menos de 2 minutos. El corazón me latía a 1000, el estómago revuelto. Una sensación extraña, de esas que te dicen que algo grave ha pasado, pero no sabes el qué. El trayecto hasta la taberna del puerto duró unos 15 minutos. Conocía el sitio. Carlos y yo habíamos visto algunos partidos de fútbol allí cuando las cosas entre nosotros eran más sencillas. Era el tipo de bar que se siente cómodo sin esforzarse demasiado. Cabinas de madera, luz tenue, una gramola que ponía canciones antiguas de flamenco o copla que nadie pedía, pero que todo el mundo apreciaba en silencio. Cuando aparqué, lo vi casi de inmediato. Estaba apoyado en el capó de su furgoneta, con los brazos cruzados, mirando al suelo como si estuviera discutiendo en privado con el asfalto. Me bajé del coche y caminé hacia él despacio. Carlos, dije. Levantó la vista y algo se revolvió en mi pecho en el momento en que vi su cara. A este hombre lo había conocido en rupturas amorosas, trabajos de mierda y entierros familiares. Lo había visto llorar exactamente 2 veces, pero nunca lo había visto así, como si algo dentro de él se hubiera rendido en silencio sin avisar aún al resto de su cuerpo. Tenía los ojos rojos, no solo por beber, sino por algo más antiguo que esa noche. Estoy bien, dijo de inmediato. Me has llamado, le recordé. Desvió la mirada. Sí, esa fue toda la conversación. No protestó cuando abrí la puerta del copiloto. No hizo ninguna broma, como solía hacer. Simplemente se plegó en el asiento y miró fijamente a través del parabrisas mientras yo daba la vuelta y me ponía al volante. 12 años de amistad y nunca había escuchado a Carlos quedarse tan callado.
El silencio entre nosotros era más pesado que cualquier cosa que hubiéramos dicho en voz alta. Salí del aparcamiento y tomé la carretera. Ninguno de los dos habló durante un buen rato. Metimos a Carlos dentro, en el sofá del salón. Costó más de lo que suena. No estaba inconsciente, pero tampoco del todo presente. A medio camino entre esos dos estados, en ese lugar blando y pesado donde la borrachera se convierte en sueño. Ana cogió una manta del sillón de la esquina y se la puso por encima sin que nadie se lo pidiera. Se movía a su alrededor con cuidado, como quien se mueve alrededor de algo frágil que ha aprendido a manejar con delicadeza con el tiempo. Yo me quedé cerca del umbral, calculando ya lo rápido que podría excusarme y marcharme. Aquella no era mi casa. Lo que estuviera pasando entre ellos no era asunto mío. Yo ya había hecho mi parte. Carlos estaba a salvo, tumbado y respirando con normalidad. Mi trabajo había terminado, ¿no? Me voy ya, dije. Así descansáis los dos. Ana levantó la vista del sofá. Hay café hecho, dijo. Por si quieres antes de volver a casa. Hace frío fuera. Fue una oferta tan sencilla. Deberías haber dicho que no. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo por qué deberías haber dicho que no. Pero era tarde, y el viaje de vuelta a mi casa era largo. Y había algo en la forma en que lo dijo que sonó menos a invitación y más a una petición silenciosa de alguien que necesitaba 5 minutos más antes de volver a quedarse sola. Así que dije que sí. Nos sentamos en la mesa de la cocina mientras el café se enfriaba entre nuestras manos. Y durante los primeros minutos hablamos de nada. Cosas seguras. ¿Cuánto había durado el viaje? Si había empezado a llover. ¿Cómo estaba el tráfico en la calle corrida a esa hora? El tipo de conversación que la gente tiene cuando ambos son conscientes de que la conversación real está justo debajo de la superficie, esperando a ver quién parpadea primero. Fue Ana quien rompió el hielo. Lo hizo con cuidado, como quien prueba el suelo antes de poner todo su peso sobre él. Él no ha sido el mismo, dijo, desde hace un tiempo. Me di cuenta, respondí. Debería haberle preguntado antes. Ella miró su taza. No te lo habría dicho, no le cuenta a nadie. Hizo una pausa. Apenas me lo cuenta a mí. No dije nada a eso. A veces el silencio es la respuesta más honesta que uno tiene. ¿Qué vino después? Me lo contó a trozos, con esa forma lenta y medida en que la gente habla cuando ha ensayado algo en su cabeza 100 veces, pero nunca lo ha dicho en voz alta. Aquí permítanme hacer una pausa. Esto que pasó, esta situación con Carlos, con Ana, con el negocio, era en realidad bastante absurda. Quiero decir, piensen en ello. Un hombre que siempre se las arreglaba solo, un tipo de éxito, de repente hundido y su mujer, a la que él cree proteger manteniéndola en la oscuridad, en realidad es la que está lidiando con todo. En mi pueblo, en Asturias, habríamos dicho, esto es un cirio de 3 velas. Pero quizás el problema era ese. Quizás era demasiado real para ser creíble. No sé. Toda la dinámica de mantener las apariencias, de no mostrar debilidad, ¿realmente nos hace más fuertes o simplemente más solitarios? ¿Hasta qué punto la lealtad se convierte en complicidad o el silencio en un escudo? Son preguntas que me han perseguido mucho tiempo. En fin, volvamos a la historia. El socio de Carlos, José, había tomado una serie de decisiones el año pasado de las que Carlos no estaba del todo al tanto. Una mala inversión, un encubrimiento peor. Para cuando Carlos entendió el alcance total de lo sucedido, el daño ya estaba hecho. La empresa estaba en serios problemas. El dinero que debería haber estado allí había desaparecido. Y Carlos, siendo el tipo de hombre que era, había decidido que lo correcto era arreglarlo en silencio, por su cuenta, sin preocupar a nadie más. Había estado trabajando más horas, aceptando clientes extra, diciéndole a Ana que todo estaba bien, diciéndome a mí que todo estaba bien, diciéndose a sí mismo, imagino, que si trabajaba lo suficiente y durante el tiempo suficiente, podría deshacerlo todo antes de que nadie se diera cuenta. Creía que me la estaba protegiendo, dijo Ana. Su voz era tranquila, pero su mandíbula estaba tensa. Así es como funciona su cabeza. Piensa que mantenerme en la oscuridad es lo mismo que mantenerme a salvo. Yo entendí eso más de lo que quería admitir. Yo mismo había hecho algo similar una vez,
hace mucho tiempo, con alguien a quien quería. Decidir que el silencio era un regalo, cuando en realidad era solo miedo disfrazado de virtud. ¿Desde cuándo lo sabías? Pregunté. Desde hace suficiente, dijo ella. Finalmente me lo contó hace 2 semanas. Todo en una noche. Creo que el peso se volvió demasiado. Miró hacia el umbral donde estaba el salón, donde Carlos dormía tranquilamente ahora. Esta noche me asustó. Él no bebe. No así. Nunca así. La cocina estaba muy silenciosa. Afuera podía oír el viento que arreciaba contra la ventana encima del fregadero. En algún lugar calle abajo, un coche pasó lentamente y luego desapareció. Entonces Ana dijo algo que no me esperaba. Dijo que Carlos había hablado de mí hacía poco, no de forma casual, sino de verdad. Le había dicho que yo era la única persona en su vida en la que confiaba sin condiciones. Que si alguna vez le pasaba algo, esperaba que yo la cuidara a ella. Dijo que lo había mencionado 2 veces, ambas veces por la noche, ambas veces como un hombre que intentaba decir algo importante antes de que se le acabara el tiempo. Entonces me miró directamente. Y quiero ser claro sobre lo que quiero decir cuando digo que la mirada que me dio era algo que yo no debería desear. Ella no estaba haciendo nada malo. No estaba cruzando ninguna línea. Era solo una mujer agotada, asustada y agradecida, sentada a 1 metro de mí en una cocina silenciosa a medianoche, siendo más honesta conmigo en 30 minutos de lo que su marido había sido en meses. Y algo de eso, la franqueza, la confianza, se instaló en un lugar dentro de mí que yo no estaba preparado para examinar en ese momento. Me levanté. Le agradecí el café. Le dije que Carlos tenía suerte de tener a alguien que no se había ido. Me acompañó a la puerta y cuando me dio las buenas noches, mantuvo mi mirada un instante más de lo necesario. Conduje a casa en silencio, las manos firmes en el volante, diciéndome durante todo el camino que lo que sentía no era nada. Solo la extraña intimidad de una noche difícil. Solo agotamiento. Solo el tipo particular de cercanía que surge de llevar algo pesado juntos durante una hora. Me lo dije todo, y casi lo creí. Casi. A veces, cuando no podía dormir por la noche, pensaba en mi padre. En cómo siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bueno para ser verdad. Se refería a los vendedores del mercado, a sus cantos de sirena, pero ahora lo entendía de otra manera. La vida, las promesas, todo sonaba demasiado perfecto a veces, y la perfección no existe. Eso lo había aprendido. Aquella noche, en la cocina de Carlos, la sinceridad de Ana era tan cruda que no parecía real en mi mundo, donde todos poníamos una capa protectora. Y quizás por eso me atraía tanto, por lo peligrosa que se sentía. No volví a saber de Ana en 11 días. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Y quiero ser honesto, lo noté. Lo noté de la misma manera que uno nota un sonido que de repente se detiene. No te das cuenta de lo consciente que eras de él hasta que el silencio te golpea. Me lancé al trabajo, a las rutinas, a esa actividad deliberada que mantiene las manos ocupadas para que el cerebro no divague por donde no debe. Funcionó la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo. Carlos me llamó al cuarto día. Era un domingo por la tarde y su voz sonaba diferente. No arreglada, pero más clara, como una ventana que ha sido limpiada. Se disculpó por la noche del jueves. Le dije que no siguiera. Se disculpó de nuevo de todos modos, porque así es Carlos. Y luego hablamos durante casi 2 horas sobre todo lo que había estado cargando. El negocio, la traición de José, el dinero, el miedo a contárselo a Ana. Él habló y yo escuché. Y cuando terminó, hubo una larga pausa en la línea. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté. Hace meses, cualquiera de esas cosas. Lo pensó por un segundo. No quería que me vieras así. ¿Cómo así? Como alguien que no tenía todo bajo control. No le rebatí eso. No porque estuviera de acuerdo, sino porque lo entendía más de lo que quería. Hay un tipo particular de orgullo que vive en los hombres a los que se les enseñó desde pequeños que la lucha es algo que debe resolverse en privado.
como un problema de matemáticas que ya debería saber resolver. Carlos tenía ese orgullo. Yo mismo había llevado versiones de él. No te hace fuerte, solo te deja solo en una habitación con un problema que no deja de crecer. Durante las siguientes 2 semanas, Carlos y yo volvimos a una rutina. Café los miércoles por la mañana, una llamada telefónica fija los domingos por la tarde. Le ayudé a encontrar un abogado de empresa que se especializaba exactamente en el tipo de situación en la que se encontraba. Una disputa entre socios con consecuencias financieras y sin un rastro claro de papeles. No era barato, no era rápido, pero era movimiento, y el movimiento importa cuando todo lo demás parece estar parado. Fui cuidadoso con Ana, deliberadamente cuidadoso. Cuando Carlos la mencionaba en la conversación, yo respondía como lo haría un amigo de la familia, nada más. Lo mantuve limpio porque necesitaba que fuera limpio y sinceramente porque no estaba del todo seguro de confiar en mí mismo para hacer lo contrario. Luego, un martes por la tarde, 3 semanas después de aquella noche en su casa, mi teléfono vibró con un número que no reconocí. Casi lo dejé ir al buzón de voz. Algo me hizo descolgar. Soy Ana. 2 palabras y algo en mi pecho hizo algo que no debía. Más tarde, Ana me contaría cómo se sintió ella antes de esa llamada. Había estado pensándolo durante días, dice. Sabía que no debía, que era cruzar una línea que Carlos había dibujado, aunque él no lo supiera. Pero la imagen de mí, apareciendo en la puerta con él, la forma en que la miré, sin juicio, solo con comprensión, eso se le había quedado grabado. Esa noche, mientras Carlos dormía, había cogido su teléfono y encontrado mi número. Se lo había guardado. Dice que dudó, que estuvo a punto de borrarlo 1000 veces, pero al final, la necesidad de dar las gracias de verdad, de persona a persona, fue más fuerte. No quería que él supiera que me llamaba, por si acaso, y me dijo que entendería perfectamente si yo decía que no. Lo pensó 1000 veces, hasta que un día simplemente lo hizo. Debería haber dicho que no. Me reuní con ella el jueves siguiente en una pequeña cafetería del barrio del Carmen, un barrio al que no solía ir, lo que sospecho que era exactamente la intención. Terreno neutral, público, completamente insignificante. Llegué 5 minutos antes y me senté mirando a la puerta. Y cuando entró, me obligué a mirar el móvil unos segundos antes de levantar la vista, solo para darme algo que hacer en ese momento. Se veía diferente a la luz del día, más real de alguna manera, menos como un recuerdo que había estado dándole vueltas en silencio. Llevaba una chaqueta verde oscuro y su pelo rubio estaba recogido sin apretar a un lado, y parecía alguien que también había pasado las últimas 3 semanas siendo muy deliberada sobre algo. Pedimos café. Hablamos primero de Carlos, lo cual era correcto y necesario. Me dijo que el abogado que le había recomendado ya estaba haciendo progresos reales. Carlos dormía mejor. Había dejado de apartarla. Las cosas no estaban arregladas, pero se estaban moviendo. Y ella lo dijo con un alivio genuino. Y luego la conversación cambió. No cambió por nada dramático. Ninguna frase específica la alteró. Se movió como una corriente, lenta, invisible. Y luego, de repente, te das cuenta de que estás en un lugar diferente al que empezaste. Empezamos a hablar de nosotros, de nuestras propias vidas, de lo que cada uno quería de los años venideros. Me contó una versión de su vida que había imaginado antes de que las cosas se pusieran difíciles. Yo le conté algo que no le había dicho a la mayoría de la gente, que me había sentido en silencio solo durante mucho tiempo. El tipo de soledad que es difícil de explicar porque desde fuera todo parece bastante lleno. Ella escuchó como muy pocas personas escuchan de verdad, no esperando su turno, escuchando de verdad. Y entonces dijo algo que se quedó conmigo mucho después de que condujera a casa esa tarde. Carlos tenía razón contigo, dijo. Le pregunté qué quería decir. Miró su taza por un momento, luego volvió a mirarme. Dijo que eras el tipo de persona que aparece, no solo para las grandes cosas, sino para los momentos reales, esos que no parecen gran cosa desde fuera. No dije nada durante unos segundos. ¿Con qué frecuencia dice cosas así? Pregunté. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. No lo suficiente entre nosotros.
dijo en voz baja. Conduje a casa esa tarde con las ventanillas bajadas a pesar del frío de enero y me obligué a decir algo en voz alta en el coche, solo, sin audiencia. Lo dije claramente, como hay que decir las cosas difíciles si realmente quieres lidiar con ellas. Tengo sentimientos por la mujer de mi mejor amigo. Lo dije y no desapareció solo porque le puse nombre. Pero al menos ya no fingía. Al menos era real y estaba delante de mí, donde podía verlo. Y ver una cosa con claridad es el único punto de partida honesto. Aquí está la parte que nadie te cuenta de hacer lo correcto. No siempre se siente noble. A veces solo se siente como una pérdida. Tomé una decisión la mañana después de esa reunión de café. No dramáticamente, sin ningún gran discurso interno. Simplemente me senté en la mesa de mi cocina, con mi café, y decidí que lo que sentía no era algo sobre lo que iba a actuar. No porque no me importara. Sinceramente, en parte porque sí me importaba. Carlos se le estaba reconstruyendo. Su matrimonio era frágil, pero respiraba. Confiaba en mí sin condiciones, y esa confianza no era algo que estuviera dispuesto a gastar en mí mismo. Así que puse distancia entre Ana y yo. No groseramente, no de una manera que levantara preguntas o creara nuevos problemas. Simplemente me volví menos disponible, más lento en responder. Seguí apoyando a Carlos exactamente como siempre lo había hecho, quizás incluso más deliberadamente que antes, y dejé que lo otro se asentara en silencio en el fondo, como el sedimento en el agua quieta. Requirió esfuerzo. No pretenderé que no. Hubo noches en que me llegaba un mensaje de un número que había memorizado sin querer, y lo leía y me quedaba con él, y luego ponía el móvil boca abajo y me iba a hacer otra cosa. Ella nunca presionó. Eso era lo de Ana que lo hacía más difícil, no más fácil. Respetó el espacio que creé sin pedirme explicaciones, lo que me dijo que entendía exactamente para qué era ese espacio. Dos personas siendo cuidadosas en la misma dirección al mismo tiempo por la misma razón. Pasaron 3 meses, luego 4. La situación legal de Carlos con José llegó a un acuerdo. No todo lo que Carlos había esperado, pero suficiente para estabilizar las cosas. Me llamó la tarde en que se enteró y sonó como él mismo por primera vez en casi un año. No la actuación de sí mismo que había estado haciendo, sino él mismo de verdad. Se rió de algo que dije, una risa real, plena y sin reservas. Y me di cuenta de que había extrañado ese sonido más de lo que sabía. Salimos a cenar ese fin de semana para celebrar. Solo nosotros dos. Una marisquería en el centro de Gijón que habíamos hablado de probar durante 2 años y nunca habíamos llegado a ir. A mitad de la comida, Carlos dejó el tenedor y me miró con la expresión de alguien que ha estado guardando algo durante un tiempo. Sé que las cosas han estado raras, dijo. Mantuve mi cara neutral. ¿A qué te refieres? Me refiero a todo el lío del negocio, a que yo he estado desconectado durante meses. Cogió su vaso. Sé que Ana te llamó. Ella me lo contó. Me quedé muy quieto. Mencionó que quería darte las gracias. Sí, asintió lentamente. También me dijo que cree que eres un buen hombre. Lo dijo con más sinceridad de lo que dice la mayoría de las cosas. Me miró directamente entonces. Tiene razón. No supe qué hacer con esa frase. Así que solo dije, tú habrías hecho lo mismo por mí. Quizás, dijo, pero tú lo hiciste. Lo que ocurrió en los siguientes 2 meses no fue repentino. El matrimonio de Carlos y Ana no terminó por nada que yo hiciera o dejara de hacer. Se había estado fracturando silenciosamente durante años. Mucho antes de una noche de jueves en enero, mucho antes de cualquier café en el barrio del Carmen, Carlos me lo dijo una tarde de abril, sentado en el portón trasero de su furgoneta fuera de una ferretería, que él y Ana habían acordado separarse. Lo dijo con tristeza, pero sin sorpresa. Dijo que habían crecido hasta convertirse en personas que se querían, pero que ya no sabían cómo ser buenos el uno para el otro, y que intentar forzarlo los estaba empeorando a ambos. Le dije que lo sentía, lo decía en serio. Él asintió. Lo sé. Entonces dijo algo que no me esperaba. ¿La cuidarías, por favor? No ahora mismo, no así. Solo eventualmente, si alguna vez tiene sentido, no tiene mucha gente.
Lo miré durante un largo momento. Carlos, lo digo en serio, dijo simplemente, y le creí. Pasaron otros 4 meses antes de que Ana y yo tuviéramos una conversación honesta sobre lo que había estado entre nosotros desde enero. Sucedió un jueves por la tarde, lo que me pareció apropiado, en un pequeño parque cerca de su nuevo apartamento. Caminamos mientras hablábamos, lo que de alguna manera lo hizo más fácil. Avanzar mientras decíamos cosas difíciles. Me dijo que había pensado en aquella reunión de café en el barrio del Carmen más veces de lo que probablemente era razonable. Le dije que yo también. Me preguntó qué me había frenado. Le dije la verdad exacta, que ella valía la pena hacer esto de la manera correcta, y la manera correcta tenía un tiempo que no podía ser apresurado. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, han pasado 8 meses. Lo sé, dije. ¿Es eso suficiente? La miré. Creo que sí. No hicimos nada dramático. Simplemente seguimos caminando, y en algún lugar entre un extremo del camino y el otro, ella puso su mano en mi brazo y yo la dejé, y ninguno de los dos dijo nada más durante un rato, porque no hacía falta decir nada más. Algunas cosas no llegan con un discurso. Simplemente llegan en silencio después de mucho tiempo, haciendo las cosas bien, y se sienten menos como un comienzo y más como algo que siempre iba a suceder una vez que se hubieran despejado suficientes cosas equivocadas. Carlos fue la primera persona a la que llamé. Descolgó al segundo tono. Sé por qué llamas, dijo. ¿Sí? Dije. Hubo una pausa. ¿Estás bien con esto? Bien, dijo, y lo decía en serio. Esa es la parte que nadie pone en el título. No el deseo, no la espera, no el trabajo cuidadoso y poco glamuroso de ser una persona decente, cuando habría sido fácil no serlo. El título lo hace sonar como una historia de tentación. Y supongo que al principio lo fue, pero lo que resultó ser al final de todo fue algo mucho más simple y mucho más difícil. Fue una historia sobre cómo hacer lo correcto con las personas que confían en ti, incluso cuando te cuesta algo, y creer que lo que construyes sobre una base sólida vale más que cualquier cosa que podrías haber tomado antes de que el terreno estuviera listo. Casi pasé de largo por aquel aparcamiento en enero. Me alegro cada día de no haberlo hecho. ¿Y hoy? ¿Hoy qué? No lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces pienso que cometí un error. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro. Nada es perfecto. Pero es mi historia. Y de eso sí estoy seguro.